Se me va. Bueno, listo familia, Shabbat Shalom, bienvenidos a esta nueva sección de la primera carta de Juan que hemos venido estudiando durante ya un tiempo atrás. Hoy vamos a estudiar la primera carta de Juan, capítulo 3, ¿cierto? Vamos a estudiar acá y pues el día de hoy, gracias al Señor, que a pesar de la lluvia de todo, ¿cierto? Bendito Él, que pues hace calor y también viene la lluvia. Y bueno, eso es buenísimo porque nos refresca también para no estar en ese calor. Entonces, familia, la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo, vamos a recordar un poquito como siempre para hacernos un recorderis, un resumen de lo que hemos visto. Hoy damos inicio al tercer capítulo de la primera carta, ¿vale? Y antes que nada vamos a recordar lo que vimos la semana pasada, ¿no? Respecto a la conducta, ¿cierto? Profundizamos un poco más respecto a la conducta de los anticristos o la conducta anticristos, ¿vale? Vimos que un anticristo es un poder que opera en los hijos de desobediencia, ¿cierto? Y podríamos decir claramente a lo que vimos la semana pasada que estos son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen, ¿vale? Y que frecuentemente todo lo que hablan viene de él, ¿listo? Vimos que los maestros, específicamente, que son los instrumentos que Satanás usa, claro, porque son los instrumentos claves, porque las personas se reúnen en masa y siempre hay un dirigente, entonces Satanás siempre aplica a la cabeza del lugar, ¿para qué? Para poder desestabilizar. Siempre y cuando la cabeza esté desestabilizada, todo el cuerpo se desestabiliza. Si tu cerebro se enferma, créeme que todo el cuerpo se va a enfermar, porque todo depende de acá también. Entonces, por eso la palabra dice que Mashiach es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. La cabeza siempre va a estar bien, que Él es, ¿cierto? Nosotros vamos a estar bien. Pero en este caso ya sabemos que los maestros se inmiscuyen, ¿cierto? O Satanás usa a los maestros para inmiscuirse en el pueblo de Dios, ¿vale? Porque dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Para qué? Para perforarlo, para hacerlo como algo común, ¿vale? Para lo que llaman profanar. Ahorita de pronto explico algo un poquito acerca de eso al final, lo que es la profanación, lo que es ser tamé y tajor. Bueno, también al final miramos eso, que son palabras claves que se usan mucho en la Torá y que es bueno tener los conceptos claros de esto, ¿vale? Y resulta que Satanás lo que hace a través de estos maestros es destruir al pueblo de Dios por medio de engañosas enseñanzas, ¿vale? Y es que pasa que también vimos que nosotros, muchos de nosotros, por el problema de querer conocer más y más y afanarnos, vamos metiéndonos en caminos y en sendas, y de pronto en doctrinas que no conocemos, nos descuidamos y al final del día terminamos siguiendo hombres y las prácticas malas de estos hombres que al final también son prácticas anti-Torá, ¿vale? Vienen siendo prácticas que no son de la Torá y terminamos haciéndolas también. Entonces, esto muchas veces puede conllevar el hecho de negar al mismo Yehoshua HaMashiach, ¿cierto? A nuestro Dios, disminuyendo su honra, desplazándolo de su deidad y como sacrificio por todos nuestros pecados, ¿vale? Entonces, a raíz de esto, terminamos alejándonos de las palabras de Dios por palabras engañosas y palabras de mentira. ¿Listo? Pero sin embargo, nosotros, los hijos de Él, gracias a Él, tenemos una esperanza, ¿vale? Tenemos una esperanza que es que si permanecemos en su palabra, como dice el versículo 24 y 25 del capítulo 2, ¿cierto? Si permanecemos en su palabra, ¿qué? ¿Cuál es la promesa que tenemos? Pues la vida eterna. La esperanza tiene que ver con la resurrección. Recuerden que la esperanza en la Biblia tiene que ver con la resurrección, la herencia de la vida eterna, ¿vale? Es decir, que todo lo que hemos escuchado de Él, si permanecemos en Él, es decir, que si literalmente mantenemos en su palabra, la mantenemos vigilando, ¿vale? Él permanecerá en nosotros. ¿Cómo permanece en nosotros? Pues, como dice la palabra, tenemos la unción, ¿cierto? De Él, del Santo, que es Él, y la unción del Santo viene siendo el Ruach HaKodesh, ¿vale? Su poder en nosotros. ¿Listo? Eso es importante comprenderlo. Y también vimos al final, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En el versículo 28 del capítulo 2, que permanecer en Él, como dice aquí, para cuando Él se manifieste, permanecer en Él es que Él nos va a permitir estar confiados cuando venga, cuando se manifieste a nosotros, ¿vale? Y no avergonzados. Y esto lo explicamos como, en lo que se me viene de momento a la mente fue como un concurso de cocina, ¿no?
pero lo que quiere decir es que si simplemente tú haces las cosas bien y tú haces las cosas conforme el Señor manda en su palabra, tú no tienes nada de qué sentirte avergonzado, ¿vale? Porque tú vas a estar confiado en que hiciste las cosas como Él te las mandó. Y si haces las cosas, y si hacemos las cosas como Él nos las mandó, al final del día van a salir bien, ¿vale? Porque van a dar el resultado que trae a hacer el resultado bueno que trae a hacer bien las cosas del Señor, ¿vale? Que son sin trampas, sin engaños, correctamente, o sea, lo que es políticamente correcto, ¿vale? Y no vamos a tener ningún temor de sentirnos avergonzados. ¿Por qué? ¿Qué? Porque fuimos obedientes. Estar confiados es ser obediente. Ya, usted es obediente, usted está tranquilo. ¿Listo? Y el versículo 29 que nos quedó faltando, creo que no lo leímos, que dice, si conocen que justo es Él, ¿cierto? Sepan también que todo el que practica la justicia ha sido parido por Él, ¿cierto? Que ese parido por Él, dice, es nacido de Él. Ese parido por Él es lo que se conoce como nacer de nuevo, ¿vale? Es como literalmente cuando Él le dice a Nicodemo, como el que no es parido de arriba, ¿cierto? Por Él no verá el reino de los cielos. Es engendrado por Dios, o sea, es cuando Dios te escoge y te adopta como su hijo. Eso lo vamos a ir entendiendo a través del capítulo 3. ¿Listo? Entonces, este versículo 29 es el pie que nos da para poder comenzar, ¿cierto?, a comprender otra definición que hace el apóstol Juan entre los practicantes de la injusticia y los practicantes de la justicia, ¿vale? Y el capítulo 3 arranca con este versículo maravilloso, el del versículo 1, ¿vale? Es bellísimo ese versículo, mira lo que dice, y si lo entendemos ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer para, digamos, dimensionar mucho más allá de las palabras que tan solo leemos a simple vista, lo que significan y el efecto que causan en nosotros? ¿Listo? Entonces, Juan nos va a ir enseñando qué significa ser parido por Dios y hablando de forma espiritual, ¿no? O sea, ser engendrado por Él es espiritualmente hablando, ¿vale? Y como hablaba anoche con mis papás, ser espiritual es ser una persona que ora constantemente a Dios, tiene espacio de comunión con Dios y obedece la palabra, ya. No necesita ser espiritual, no es como que mentalmente se ejercita y no, nada de eso, ni medita, ni hace yoga, ni ser espiritual es levitar, ni como aparentar, digamos, o tener una apariencia piadosa, ¿no? Ser espiritual es obedecer la palabra de Dios, orar, porque la palabra es espiritual, ya está. Eso es ser espiritual, ¿listo? Entonces, porque estamos caminando en el incorruptible, ¿vale? Entonces, ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 3? Dice, vean, ¿cierto? Vean qué amor ha dado Abba. Ya sabemos que es el Padre, ¿no? Ya lo he explicado. Abba. A nosotros para que para que hijos de Dios seamos llamados, que lo traduje del griego, para que hijos de Dios seamos llamados. Y lo son. No sé si en la Biblia usted dice así como la afirmación y lo son. ¿Sí? Hay una que sí, hay una Reina Valera que no, la mía no dice lo son, pero cuando tú lo lees en griego dice y lo son, o sea, es una afirmación. Y lo son, ¿vale? Por esto dice, el cosmos, que es el mundo, todo el sistema que se mueve en este momento, a través de Satanás, del maligno, la influencia que ejerce el mundo como tal, dice, no nos conoce, ¿vale? Es decir, conocer no tiene contacto con nosotros, ¿vale? No tenemos comunión, no tienen comunión con nosotros, claro, pues, ¿qué comunión tiene luz con las tinieblas? Ninguna, ya no comparten nuestros pensamientos, ni nosotros mucho menos los de ellos. ¿Por qué qué? ¿Por qué no nos conocen a nosotros? Pues porque no le conocen a Él, ya está. Si le conocieran a Él, serían hijos de Él, y por ende nos conoceríamos nosotros. Por eso entre nosotros nos llamamos hermanos, porque estamos en una misma comunión, estamos en un mismo sentir, porque le conocemos al único. Y como el único nos conoce a nosotros y le conocemos a Él, nos conocemos entre nosotros, todos nosotros, porque tenemos experiencia y contacto con el mismo Dios, exactamente, y con la misma divinidad, con la misma palabra, ¿vale? Entonces, cuando Juan dice, vean, miren, que dice miren, ¿cierto? La palabra griega que aparece ahí, se la puedo transliterar simplemente, solamente no la voy a escribir en griego, la voy a transliterar, la palabra jorao, ¿cierto? Jorao, jorao, la palabra griega jorao, que literalmente es ver, significa ver, ¿cierto? Pero que esta palabra frecuentemente se utiliza con sentido metafórico, ¿vale? Para dar a entender lo que se ve con la mente,
¿cierto? Es como decir ver con la mente. ¿Cómo así? O sea, ver con la mente es percibir espiritualmente. Entonces, por eso Juan está diciendo, vean espiritualmente. O sea, claro, la adopción de Dios es espiritual. El ser engendrados por Dios es espiritual. No, no nacimos de Él como que rompimos fuente. No, no, no. Todo es espiritual. ¿Listo? A través de los frutos que se deben ver en nosotros, sus hijos. ¿Vale? Entonces, por eso dice, disciernan, vean espiritualmente. ¿Vale? Y tiene mucho que ver con entender las cosas, entender lo que se quiere decir. Porque tú puedes escuchar, pero no entender. Así de simple. Tú escuchas, a mí me ha pasado, yo se escucho y ¿qué dijo? No entendí. Claro, porque te distraes, porque no estás enfocado en lo que es, ¿vale? Así como cuando tú le dices a alguien, ya veo lo que quieres decir, entendiste. Eso es lo que quiere decir. O sea, entiendan que somos hijos. O sea, mire el amor que nos ha dado Abba, que somos hijos. O sea, entendamos que somos hijos. Y eso nos va a decir qué somos hijos, nos va a mostrar ahorita, qué es lo que somos hijos. ¿Listo? Entonces Juan dice, vean el ahabá que Abba, el ahabá es el amor, ¿cierto? Ya sabemos la manifestación de la voluntad divina, digamos, la obra del puro afecto de su voluntad que él hizo hacia nosotros, ¿cierto? El favor que él nos dio. Dice, vean el ahabá que Abba nos ha dado, que tenemos el título de ser hijos. Yo le digo título porque es un título que tenemos de ser hijos, es decir, siervos de Dios. Porque recordemos, o sea, ¿por qué siervos? La pregunta que nos hacemos también, ya lo he explicado. Porque recordemos que la palabra tecnón, o tecnón, perdón, tecnón, ¿cierto? Es lo que se traduce como hijito también, hijos o hijito, pero también esto se puede entender como siervo. Está, siervo. Entonces somos hijos, siervos, siervos, somos siervos, porque hace referencia a ser discípulo. Y un discípulo o un siervo es aquel que es edificado por su maestro, ¿vale? Porque se nutre de la instrucción de él, moldeando el carácter de los discípulos o moldeando el carácter de ellos. Por eso tenemos un único maestro que es Yahushua Mashiach. Y su instrucción, nuestro maestro es él a través de la escritura. Y la escritura nos va moldeando el carácter. Nosotros vamos siendo portadores de esa instrucción que recibimos. Y ser un siervo es un portador de algo que tú recibes, ¿vale? El siervo se vuelve literalmente portador de la enseñanza, se vuelve el portador del carácter del maestro incluso, ¿vale? Es decir, nosotros somos amados de Dios porque hemos recibido ¿qué? Su favor, hemos recibido sus beneficios, sus promesas, estando en una condición deplorable, porque nosotros estábamos en una condición deplorable. ¿Listo? Un hijo de Dios es aquel que está calificado y capacitado por Dios para obtener la naturaleza divina cuando Él venga. ¿Listo? Eso es ser un hijo. Entonces, mire todo lo que significa ser un hijo de Dios. Porque por eso hemos dicho que la palabra hijo en hebreo, que es ben, significa aquel que porta los atributos, ¿cierto? De algo o de alguien. En este caso del Padre, ¿cierto? De Abba, de la divinidad. De alguna manera nosotros portamos esas capacidades divinas que Él ha puesto en nosotros. ¿Vale? Y también hemos visto que la palabra hijo, ay, venga, yo le he mostrado acá, perdón, significa ser heredero, ¿vale? Y tú puedes ser heredero o hijo, o un hijo adoptivo incluso, aún sin haber sido engendrado por esa persona. Tú puedes ser adoptado por alguien, si quisieras, pero esa persona que te adopta está en una condición mucho mayor para poder hacer eso, mucho mejor, para adoptar. Por eso cuando, digamos, las parejas a veces quieren adoptar un hijo, bienestar, les hacen un estudio, unas encuestas, todo para poder mirar si esas personas están en una condición para poder adoptar a un niño, ¿cierto? Y darle todos los beneficios, las comodidades y suplir sus necesidades como ser humano, ¿vale? Entonces, ese es Dios. Nos adoptó como hijos. Por eso Juan 1, vamos a leer Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Y dice, pero a todos los que le recibieron, oigan, recibieron, quiero dejarlo claro, no significa como que
tú tuviste la opción o que tú tuviste la potestad de recibirle, como que, ay, recíbele a Dios. Por eso la oración que hacen en las iglesias, como la oración de fe que llaman, ¿cierto? Es Juan 1, no primera de Juan, sino Juan 1. Es Juan, el Evangelio de Juan. ¿Listo? Vemos que vamos a hacer la oración de fe para que reciban al Señor. Recibir al Señor no es un acto que nos compete a nosotros. No nos compete a nosotros recibir al Señor. Cuando dice, pero a todos los que le recibieron, es decir, a todos los que les fue dado para que recibieran. Punto. Porque una persona cuando va a recibir es porque es carente de algo. ¿Vale? Entonces, usted está así con las manos para recibir. Y usted recibe porque se le fue dado. ¿Vale? Se le fue dado. Entonces dice, les concedió. Ah, ahí lo está diciendo. Les concedió. ¿Listo? Les concedió a ellos la capacidad, la competencia de ser hechos hijos, es decir, siervos de Dios. ¿Listo? A los que exhiben fidelidad por el nombre de Él, por su fama, los cuales no vienen de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad humana, sino de Dios, el amor. Son engendrados, son paridos. Y les voy a dar un ejemplo muy claro que daba ayer y lo daba ayer con mis papás. Un indigente, voy a dar ese ejemplo muy claro. Un indigente, una persona en la calle, es una persona que está sucia, está llena de infecciones posiblemente, se alimenta de basura, no tiene las condiciones, digamos, que poseemos nosotros, ¿cierto? Favorables. Es una persona que está en una posición desfavorable, es una persona que no tiene contacto mucho con la sociedad civil en cierta manera, o sea, con lo que se llama la sociedad civil. Es una persona que es poco cuerda porque del vicio que consume de sus cosas, ya obviamente su cuerpo se va afectando, son personas que no están bien nutridas, etc. Es una persona que no tiene dinero, es una persona que no tiene nada para alimentar, nada, no tiene nada, no tiene nada. Pero llega el Señor, ¿cierto? Llegas tú, por ejemplo, que tienes tu casa, tienes comodidades, tienes todo, y dice, hombre, es un ejemplo que le estoy dando. Voy a darle la oportunidad a esa persona de que se reincorpore a la sociedad, de que sea parte de esa sociedad, de que viva su vida como debe vivirla, como una persona normal, ¿cierto? Y tú coges, lo llamas, lo escoges, coges a cualquiera, de tantos indigentes que hay, tú puedes escoger a cualquiera, una mujer, un hombre, lo que quieras, y la escoges, o lo escoges. Y tú, que estás en una posición mayor, que tienes capacidades económicas, que tienes capacidad, hablemoslo, de una manera intelectual, ¿cierto? Que tienes muchas capacidades, muchos favores, tú beneficias a esa persona con lo que, lo que es conseguido o con lo que se te ha sido dado también a ti, con lo que posees. Por eso nosotros, con lo que el Señor nos ha dado, tenemos que ayudar a los demás, ¿vale? Porque lo que nos ha dado también es para ayudar a otros, no para nosotros solamente amontonar. Esto es para compartir. Entonces tú traes a esa persona ni se lo esperaba, la bañas, le das ropa nueva, le haces cortar el pelo, le das de comer, la alimentas, ¿cierto? Le haces un tratamiento dental, le haces un chequeo médico, es decir, empiezas a esa persona a organizarla, a reincorporarla, a ordenarla, ¿vale? Para que se pueda reincorporar en la sociedad, ¿vale? Porque una persona indigente no puede entrar a un restaurante a comer, la van a rechazar, lo van a sacar. Si se le acerca a alguien, la persona se va a asustar porque piensa que le va a hacer daño. Una cantidad de cosas. Pues hombre, y le dices a esa persona, hey, ¿sabes qué? De ahora en adelante tú vas a vivir en esta casa conmigo. Y ¿qué pasó David con, ¿se acuerdan? Creo que fue David con Mefiboset, fue que Mefiboset fue el hombre que estaba en silla de ruedas, bueno, silla de ruedas, no, estaba en un estado de una condición de discapacidad, el nieto de Saúl. Ah, exactamente. ¿Qué hizo él? Por amor a Jonatán y a todos ellos, dijo, venga, que se sienta a la mesa del rey a compartir conmigo, o sea, que se beneficie de todo lo que el Señor me ha dado a mí y de lo que yo poseo, ¿cierto? Lo colocó en una condición alta, o sea, lo hizo parte del rey, eso es un privilegio enorme. Así mismo nos hizo el Señor. Nosotros estábamos deplorables, abandonados, estábamos sucios, contaminados, estábamos enfermos, estábamos de todo,
estábamos en una condición literalmente de discapacidad. No podíamos valernos por nosotros mismos. ¿Qué hizo el Señor? Venga para acá, nos rescató, ¿cierto? Y no solamente nos rescató, nos dice que nos dio el título de hijos, de herederos, o sea, nos dio la herencia de la vida eterna. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros, hablemoslo así, ¿qué necesitaríamos nosotros de un indigente? Nada, una persona de la que no tiene un hogar, nada, no necesita nada, ¿cierto? Antes esa persona necesitaría de nosotros, necesita que le den. Igualmente nosotros, el Señor no necesitaba nada de nosotros, por eso dice, ustedes no vinieron a mí, yo fui a ustedes, ¿cierto? Yo los busqué, ¿vale? Porque el indigente, ¿dónde está? En lo oscuro, donde no lo vean, haciendo cosas. ¿Y qué tiene que hacer? Buscarlo. Ir a buscarlo a las tinieblas, ir a buscarlo a esos lugares donde se mantiene para sacarlo de allá. Y así hizo el Señor espiritualmente con nosotros. Dice que nos lavó, dice, los lavaré con agua limpia. ¿Se acuerdan en Ezequiel, en Jeremías? Los lavaré con agua limpia y les daré mi ruach. O sea, nosotros siendo sucios, pecadores, putrefactos en el pecado, y el Señor nos da algo tan hermoso y tan valioso como es el poder de Él, su Ruach HaKodesh, lo derrama. ¿Para qué? Para hacernos aptos, para capacitarnos, ¿cierto? De poder ser hijos herederos, porque el hijo, el heredero, es aquel que porta los atributos, es aquel que tiene una heredad con el que es dueño, literalmente. Por eso dice que nos hizo la promesa de la vida eterna, tal cual. Por eso no fuimos nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, nada. Fue el Señor quien nos llamó y nos dijo, hey, yo te escojo a ti hoy, punto, ya. Y nadie se puede impedir en que nos quiere dar todo. ¿Se acuerdan de la parábola del jornalero? Que contrató uno en la mañana, otro a mediodía y otro casi al final del día y les pagó a todos lo mismo. Y los de la mañana le dicen, pero ¿por qué le estás pagando a él lo mismo si nosotros venimos trabajando de la mañana? ¿Y a ti qué? ¿Tú me vas a ir a mí a decir qué hago yo con mi dinero? ¿Acaso estoy siendo injusto? Lo mismo que acordé contigo, lo acordé con él, punto. El salario de un día, ya está. El Señor puede hacer con su poder y con su reino lo que Él le plazca y lo que Él le vea bueno hacer. ¿Listo? Eso hizo con nosotros. Por eso no podemos permitir de que nadie nos diga que no somos hijos de Él. Y esto aplica espiritualmente. Cuando el maligno, a veces pecamos o erramos y nos dice, no, no soy hijo, tú eres una pecueca, tú eres una porquería. Bueno, literalmente esos pensamientos horribles que se vienen en la mente, no soy digno de Dios, etcétera, son pensamientos del mal, ¿vale? Para no dejarnos avanzar y levantarnos como seres humanos y como personas. Creo que todos hemos luchado por eso. ¿Listo? Primera de Juan. Primera de Juan, no. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. Ahí en Juan, no primera, sino el Evangelio de Juan. Capítulo 15, ¿listo? Versículo 18. Se los voy a leer, ¿vale? ¿Por qué se los voy a leer? Porque aquí es donde estamos leyendo en primera de Juan 3, dice, por esto el mundo no los conoce porque no le conoció a él. ¿Y qué dice Juan 15, 18? Dice, si el mundo, si el cosmos a ustedes lo repudia, sepan que a mí primero, que a ustedes, repudiaron. ¿Listo? Si del cosmos ustedes fueran, el cosmos los amaría. O sea, le daría el favor a ustedes. Los aceptaría. Uy, venga, eso pasa. Sí. Mire, si en este momento uno decide llamar a las amistades que teníamos antes para decir, hey, ¿cómo es para hoy? ¿A dónde es? ¿Cierto? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para dañar? Todas esas cosas, ¿cierto? De una tan así, uy, hermano, es que te hacía falta. Es que yo le he dicho a usted que es que usted le tiene el lavado del cerebro, hermano. Despertó. Le van a decir a usted. Le van a decir de todo a usted. ¿Cierto? Claro, el mundo lo va a acoger nuevamente. Lo va a tomar como uno de los suyos. Pero ¿qué dice Mashiach? Si fueran del mundo, los amarían. Pero como no somos del mundo, por eso nos repudian, porque ya no compartimos sus mismos pensamientos y sus prácticas que hacíamos antes juntamente con ellos. Por eso no lo entienden. Y al final nos hacen a un lado. Dice, que dice Mashiach, versículo 18 mismo. Pero del cosmos, ustedes no son, dice, del mundo ustedes no son, sino que yo del cosmos los elegí a ustedes. Por esto los repudia a ustedes el cosmos. Y al final del día, ¿quién nos repudia? Satanás, porque Satanás es el dueño de este mundo, es el príncipe de este mundo de las tinieblas. Por eso Satanás nos tira a matar. Satanás no tiene compasión con los hijos de Dios. Donde uno le dé el ladito, vea, por ahí se le mete, literalmente. Él tira a dañar, ¿qué dice? Él está para robar, matar y destruir. Literalmente, él te quiere tirar es a matar. Ya sabe, va a tirarle a usted durísimo. Entonces, claro, al final del día,
Son ataques de las tinieblas que se vienen hacia nosotros. Por eso Pablo dice, nuestra lucha ya no es contra carne, ni sangre, ni principado, ni potestades, sino con no es contra carne ni sangre, sino con potestades, huestes de maldad, principados, gobernantes de las tinieblas, etcétera. Es una lucha espiritual que tenemos constantemente. ¿Y por qué digo esto, familia? Porque es que hoy en día se ha vuelto muy común la palabra entre las personas del mundo que dicen, yo soy hijo de Dios, ¿cierto? Y cualquiera dice, yo soy hijo de Dios. Porque la gente piensa que hacer lo que ellos consideran que es bueno, ya te hace hijo de Dios. Y no saben que para ser hijo de Dios, se necesita recibir el favor de Dios. Se necesita recibir el perdón de Dios. Se necesita recibir esa gracia, ¿vale? Ser parido de Él, literalmente, ser elegido de Él, ser escogido. Por eso el mundo no es hijo de Dios, ¿vale? Porque no hacen las obras ni portan las características de la divinidad de alguna manera. ¿Qué hacen? Las obras de su padre, son hijos del diablo. Es la verdad. Nosotros éramos hijos del diablo, porque las obras de Satanás hacíamos. Hay que decirlo, éramos así, hijos de las tinieblas. Literal. Y el Satanás reído y feliz. Pero claro, cuando el Señor nos saca, Satanás no puede irse en contra de esa voluntad divina y poderosa. Y por eso es esa rabia, porque el Señor nos arrebata. Es que siempre se maneja un concepto de que es que Dios es un caballero. Dios es un caballero, Dios no obliga a nadie. Hombre, Dios, Él es un caballero, sí, pero si Dios no nos arranca de las tinieblas, nos quedamos pegados. Claro, Él nos tiene que arrancar y venga, tin, tin, y eso nos agarra y nos limpia y nos sana. Así como cuando, a mí me pasó cuando me accidenté hace unos meses atrás, que me hicieron esas heridas, eso te lavan con norcho, te duermen porque si no te duermen te duele, te lavan. Mi papá puede decirlo, lo lavan uno con estropajo, con una cantidad de jabón, unas cantidad de cosas que te va a doler las heridas. ¿Vale? Pero tienen que hacerlo para sanarte, para que sanen bien. ¿Me hago entender? Entonces el Señor, no es que el Señor es un caballero, el Señor no obliga a nadie, no, el Señor te coge y venís para acá y te saca y no te vas a ir para allá. Claro, nos arrebata de las tinieblas, nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Pero eso depende de nosotros. No depende de nosotros, depende meramente de Él, porque Él es el que nos llama a nosotros. Estamos ciegos. Cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros no tenemos la capacidad de escoger, como lo estábamos diciendo, lo estábamos leyendo, recibieron, a los que recibieron, es decir, a los que se les fue dado. Pues Él dice, yo los busqué, ustedes no me buscaron a mí. Nosotros en el mundo no buscábamos a Dios como Él. Creíamos buscar a Dios en el engaño y en la ignorancia que estábamos, pero no lo buscábamos, porque estaba nuestra mente nublada, estábamos cegados, estábamos ciegos, teníamos la mente cerrada. Por eso Él dijo, yo los escojo a ustedes, como escogió a Pablo, están hechos, lo estaba leyendo ahorita. Dice, ¿quién fue el que, cómo se llama, el que le fue encomendado para que le hiciera abrir los ojos a Pablo? No recuerdo el nombre. Ananías. Le dice, el Señor te escogió a ti para que hables las palabras de su boca. Imagínate, claro, el Señor es el que nos escoge a nosotros. Eso no dependía de nosotros. Claro, porque nosotros en el mundo no tenemos esa capacidad de escoger. Si tenemos la mente, miren, voy a poner un ejemplo. Si nos colocan una venda aquí oscura en los ojos, ¿cierto? Y nos colocan diferentes tipos de frutas, ¿cómo sabemos cuál escoger si no vemos? No tenemos esa capacidad de escoger la que mejor nos convenga. O peor aún, nos colocan un cuchillo, una pistola, una escopeta y nos colocan una manzana o una fruta. ¿Cuál vas a saber cómo escoger y cuál te hace daño y cuál no? Si tienes los ojos nublados, no vas a saber cuál distinguir, ¿vale? Que por el tacto, bueno, porque ya las conoces, pero el Señor no lo conocíamos. Entonces, por eso Él tenía que manifestarse a nosotros. ¿Ya está? Entonces, por eso el mundo no es hijo de Él, porque hay que ser adoptados por Él, ¿vale? Y vamos a ver lo que es así. Por eso dice Romanos 8, 14, 17, ¿vale? Porque hay una enorme diferencia que marca y que nos distingue de ser hijos de Dios e hijos de las tinieblas. Vamos aquí, Romanos lo habla muy clarito el apóstol Pablo. Romanos 8, versículo 14, sí, vamos a mirar. Deja, yo miro aquí al 17, Romanos 14. No, es 14, a ver, veo. No, es primera de Corintios, a ver, veo. No, creo que es primera de Corintios, pero yo reviso un momentico, discúlpenme aquí. Romanos 8,
No, sí, es Romanos 8. No, es Romanos 8. Sí, tienes razón, Romanos 8, y no que estaba buscando en el 14. Sí, Romanos 8, 14, 15. Romanos 8, 14, 15 dice lo siguiente. ¿Listo? Dice así. Porque todos los que son guiados por el Ruach, Elohim, al Ruach de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Vale? Pues no han recibido un ruach de esclavitud, o sea, una mente de esclavitud para estar otra vez en miedo, dice así, sino que han recibido ¿qué? El poder de adopción, de ser adoptados. Ah, fuimos adoptados por él. En el que clamamos, poder en el que clamamos Abba, el que significa el Padre. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y decir Abba, de ti fui parido, o sea, por ti fui parido. Soy tu hijo. Literalmente decir Abba es tener esa oportunidad enorme de decir soy hijo de Dios. Porque cuando uno en el mundo decía yo soy hijo de Dios, pero hace las obras de Satanás, es una blasfemia, porque estás haciendo ver como si Dios fuera un Dios permisivo y un Dios amangualado y acoplado con Satanás, que Dios permite hacer las obras de las tinieblas e incluso ser hijo de él. Literalmente es un atrevimiento y es una ignorancia, un desconocimiento. Cuando tú en el mundo dices que soy hijo de Dios, pero hago las obras de las tinieblas, estoy blasfemando. ¿Por qué? Estoy quitándole la honra y el significado de lo que verdaderamente implica ser hijo de Dios. Porque estoy diciendo, es que mi Dios es un Dios permisivo, es un Dios alcahuete, que se amanguala con Satanás porque me permite ser hijo de él y a la vez hacer las obras de las tinieblas. Eso es una blasfemia. Y es una forma, si lo analizamos de ese punto más profundo, es una forma de verlo así. ¿Vale? Y nosotros no podemos ser así, literalmente. Porque cuando somos guiados por el Ruach, por su poder, ¿cierto? Nuestros frutos son dignos de un arrepentimiento genuino, ¿vale? Muestran que verdaderamente somos hijos de Dios, porque no son frutos que provienen de la carne. Por eso Gálatas 5 habla de los frutos de la carne y los frutos del Ruach. Por eso dice, si son guiados por el Ruach, estas obras van a ser. Pero si son guiados por la carne, pues van a ser estas obras, ¿vale? Entonces, ahí claramente nos diferenciamos, porque ya no hacemos las obras de ellos. Por eso podemos decir, somos hijos de Dios, ¿vale? Retomando nuevamente la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, primera de Juan, capítulo 3, sigue diciendo el apóstol Juan. O sea, ya leímos lo que dice el versículo 1, ¿no? Dice, miren, vean espiritualmente, entiendan esto espiritualmente. ¿Qué amor o cuán amor ha dado Abba a nosotros para que hijos de Dios seamos llamados? ¿Cierto? Y lo son. Por eso el cosmos no nos conoce, porque no lo conocen a quién, a él. Y el versículo 2 que dice, amados, ahora hijos de Dios somos, o sea, siervos de Dios también, ¿vale? Y aún no se ha hecho visible lo que seremos. Siervos, ¿por qué? Porque hacemos lo que nuestro amo nos dice, punto, ¿vale? Él es el experto, él es nuestro Señor, ¿vale? Recuerden que la palabra Baal, hijo de madre, me golpeé con esta tinta aquí. La palabra Baal, ¿cierto? Baal, que pues obviamente siempre hace referencia al dios de los filisteos. De los filisteos, exactamente. La palabra Baal también en hebreo significa señor, esposo o una persona experta en algo. Literalmente, no la podemos satanizar esa palabra. Una persona experta en algo. Baal. Y Mashiach es Baal. Es el Señor. Él es el experto en todas las cosas. Por eso nosotros somos sus siervos, porque lo que Él diga nosotros hacemos, porque Él es el que sabe. Nosotros somos siervos inútiles, como dice la Escritura, porque nosotros nada solo podemos hacer. Literal. Nosotros tenemos que hacer todo lo que Él nos dice que hagamos. Porque nosotros solitos somos como torpecitos, ¿sí me van a entender? Somos inútiles, somos inservibles, literalmente. Pero Él nos guía, en sus manos somos mucho, somos como el oro refinado, dice la palabra, ¿cierto? Él nos refina como el oro. Entonces, Él es el que nos da valor a nosotros, ¿vale? Entonces dice, amados, ahora hijos de Dios somos, y aún no se ha hecho visible lo que seremos, ¿vale? Sabemos que cuando Él se haga visible, como Él seremos, porque veremos a Él como es,
¿vale? Y, bueno, ahí lo estoy traduciendo, pues, desde el griego, ¿listo? Lo trato de traducir así, pero pues no es diferente a lo que dice la Reina Valera, ¿vale? Sino que pues como pueden cambiar de pronto el orden de las palabras, porque así está literalmente en el griego, entonces de pronto pueden confundir, no, pero no cambia, ¿listo? Si cambia algo, yo les digo, ¿vale? Entonces, lo que acabo, dice, o sea, prácticamente, o actualmente, recordemos que estamos en una condición temporal. Esta carne, ¿cierto? Es una imagen que ya no será nuestra cuando Él venga. Y que por lo tanto, esta imagen nos mantiene alejados de Él, pero ojo, en la carne, ojo, más estamos cerca de Él en comunión a través de su poder, de su Espíritu Santo, o el Ruach HaKodesh, ¿listo? Especialmente para que me entiendan, ¿listo? O sea, estamos alejados de Él en la carne, ya vamos a ver por qué, y lo dice el apóstol Pablo, ¿vale? Pero en el Ruach, que dejó Él en nosotros, para que permanezcamos en comunión con Él y permanezcamos en su palabra. ¿Cómo? En su palabra. Pero este cuerpo, cuando Él se manifieste, va a ser transformado y le veremos a Él tal y como es. Porque en lo que nosotros se va a hacer visible, ya lo estudiamos en 1 Corintios 15, ¿se acuerdan? Es tomar una condición incorruptible de este cuerpo. Es un cuerpo celestial, vamos a tomar. Por eso vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 10. Vamos a leerlo, ese pasaje es bellísimo y van a entender lo que les estoy diciendo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Ya vamos a ver qué es lo que quiere decir cuando estamos alejados en la carne, estamos alejados de Él. Esto para que me comprendan un poco mejor. Dice así: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ¿qué? Ausentes del Señor. ¿Listo? Y mire lo que dice entre paréntesis. Porque por la fidelidad, ¿qué es la fidelidad? La seguridad que tenemos en Él, de que Él dice y hace, andamos y no por vista. Por eso dice felicidad en el reino de los cielos, por aquellos que exhiben fidelidad sin ahora haber visto. Nosotros, hay felicidad por nosotros en el reino de los cielos. Nosotros estamos exhibiendo la fidelidad sin aún ver lo que se nos ha prometido cuando Él venga, porque ya se está viendo los frutos de su promesa, su rúa en nosotros, los frutos que vamos dando, claro, se está viendo, ¿listo? Pero me refiero a que cuando Él venga, este cuerpo que va a ser transformado no se ha visto aún, no se ha visto, ¿cierto? Ya, pero nosotros creemos, porque Él se ha depositado en nosotros para que podamos exhibir esa enseñanza de que si Él dijo que vendría y nos va a transformar, así se hará. Es la seguridad, ¿vale? Que en Él tenemos. Por eso no andamos por vista, por lo que vemos, como que, tengo que ver para creer, como le pasó a Tomás, ¿vale? No es así. Pero por eso la fidelidad no es nuestra, porque esa fidelidad nuestra, esa fe que viene del ser humano, que llaman fe, es muy endeble, porque si no veo, no creo, ¿vale? Porque tengo que evidenciar algo, pero esa fidelidad que viene de lo alto es más poderosa que cualquier otra cosa aquí en el mundo. ¿Para qué? Para que podamos entender, comprender y ser fiel a las palabras de Él, sin aún haber visto la manifestación de Él. ¿Vale? Pero Él vendrá. Dice, pero confiamos y más quisiéramos que estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Sí ve? Estamos nosotros alejados, ausentes del Señor, porque estamos en este cuerpo, porque dice carne y sangre no podrán heredar el reino de los cielos. Aún no, vea, si el Señor se nos aparece a nosotros, si vemos en la Biblia que les apareció una visión y los dejaba ahí todos droguis, o sea, los dejaba ahí todos quietos, todos, ¿cierto? Una visión, imagínense. Imaginen que el Señor se le aparezca uno así físico, no, lo fulmina. O sea, lo fulmina. Literalmente, no soporta aún, ¿vale? Entonces, pues dice, por lo tanto, procuramos, creo que es el versículo 8, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, de Mashiach, para que cada uno reciba según lo que haya hecho
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, queridos hermanas y hermanos, en la juega, porque de toda palabra necia que digamos y de toda obra que hagamos, vamos a rendir cuentas, porque el juicio comienza por la casa de Dios, dice la palabra, ¿vale? Pero el que estemos ausentes del Señor en la carne no quiere decir que nos comportemos, nos da pie para comportarnos como que, pues sí, ya pues el Señor sabe que yo estoy en la carne, soy corruptible y todo, no, pues hagamos y deshagamos, ¿no? No, dice, procuremos ausentes o presentes serle agradable, es decir, obedientes. ¿Listo? No nos podemos dar de vivos bobos, pues digámoslo así, porque sí, literalmente ser uno vivo bobo, pensar que va a engañar al Señor. Y el Señor nadie lo puede burlar, ¿vale? Entonces, ¿me entienden que estamos lejos porque estamos todavía en esta condición, pero estaremos cerca cuando Él venga? Ya la promesa se dio. Por eso la palabra dice que la creación, en Romanos dice, la creación anhela fervientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la tierra se va a ver beneficiada también de la venida de Mashiach. Va a ser restituida. Y va a ser restituida ¿de qué? Del pecado a la que fue sujetada. ¿Listo? Filipenses 3:21. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 21? Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea ¿qué? Semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, él es la primicia. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que es la primicia de la resurrección? Como en la forma en que él resucitó en ese cuerpo incorruptible, así mismo nosotros resucitaremos también o nos transformaremos. Si hemos muerto, resucitaremos. Y si estamos vivos, pues seremos transformados. Pero no nos quedaremos sin la herencia. Por eso él dice, no se entristezcan por los que han muerto, ¿cierto? O sea, como los que no tienen esperanza, ¿vale? No, ya murió en la esperanza. Vivimos en la esperanza, ¿vale? Como dice la palabra, si morimos, para él morimos, y si vivimos, para él vivimos, ¿vale? Entonces dice, en el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de él, el peso de él, ¿listo? O sea, de ese peso, de ese calibre, por el poder con el cual puede también sujetar, ¿qué? Asimismo todas las cosas. ¿Qué poder lo levantó a él entre los muertos? El Ruach HaKodesh. Y ese poder del Ruach HaKodesh que ha depositado en nosotros y que es el que nos guía a nosotros para que obedezcamos a su palabra, es el sello nuestro para que cuando él venga, automáticamente se active en nosotros, pues yo lo veo así, ¿no? Y nos transforme. Ese poder es el que nos va a transformar. Es el que tenemos, ese sello, esa garantía, ¿vale? Por eso sigamos leyendo en el versículo 3 y ya vamos terminando, el versículo 3 de Primera de Juan, capítulo 3, ¿cierto? Entonces, por eso leímos el versículo 2, que dice así, amados, ahora hijos, ¿cierto? Sí, o sea, hijos de Dios somos, y aún no se ha hecho visible lo que seremos. Sabemos que cuando Él se haga visible, como Él seremos, porque veremos a Él como Él es. Y el versículo 3 que dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y es aquí donde yo quiero hacer esta aclaración que les decía ahorita de lo que es profano. Vamos a agarrar este versículo que es bastante interesante y lo vamos a desglosar. ¿Listo? Porque la traducción de puro, si lo dejamos al castellano, al significado castellano, pueda que no se comprenda muy bien. ¿Listo? Lo que el Señor habla de lo que significa la palabra en el lenguaje hebreo. ¿Listo? Porque aquí tenemos que entender algo muy importante. Y es que esta palabra puro, ¿cierto? Que traducen aquí, infortunadamente, en griego, es la palabra hagnos. Es la palabra hagnos. Hagnos. Que traducen como puro. ¿Listo? En griego. La palabra hagnos. Y en hebreo, esta palabra viene a ser tahor. Tahor, perdón. No sé si la han escuchado de pronto, la palabra tahor. O tamén, o hol. ¿Listo? Tahor y tamén. Tahor. Resulta que infortunadamente, ¿cierto? Esta palabra tahor la han traducido como puro.
comillas. Pero no debería traducirse ni entenderse como puro. Porque como les decía, si la entendemos bajo ese concepto del castellano, lo tomaríamos como algo inmaculado, algo sin mancha. Y el único sin mancha es Él. El que yo conozco es Él. Y el que vino aquí en semejanza humana fue Yehoshua HaMashiach, nadie más. Pero nosotros, con la mera condición humana en que estamos de este cuerpo corruptible, diríamos entonces que no somos Tahor y que no heredaríamos el reino de los cielos. Porque pues hombre, en nosotros sí hay mancha. En nosotros sí hay contaminación de alguna manera. Este cuerpo es la muestra, el testimonio de eso. Vale. Entonces, por eso, si decimos que es puro, o sea, pues que es imposible. ¿Vale? Ya esas marcas quedaron. Pero ahora estamos en una condición diferente. Estamos lavados espiritualmente hablando. Aquí estamos hablando espiritualmente, de forma espiritual. O sea, no una forma en la carne, sino una forma mucho más profunda. ¿Listo? Una forma mucho más profunda. Entonces, la pregunta es, ¿qué es Tahor? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué significa Tahor? Tahor debería traducirse como ordenado. Ordenado. Tahor, ¿cierto? Es ordenado. ¿Y por qué ordenado? ¿Vale? Resulta que este era un término, Tahor, que se empleaba en el templo para los animales. Así como el término también de la palabra profano. ¿Han escuchado la palabra profano? La palabra profano se traduce, es en hebreo hol, así tal cual, hol, es profano. Pero que no debería ser traducido profano, sino común. Significaría común. Común, exacto. Como ya te vamos a ver por qué. Común. Listo, común. Y resulta que también está la palabra tamé, ¿vale? Que la tamé es lo opuesto a este, ¿cierto? Es lo opuesto a tahor. Tamé, que traducen como impuro, ¿vale? Aquí está tamé. Tamé, ¿cierto? Que traducen como impuro, debería traducirse como desordenado. ¿Listo? Voy a ver si uso el marcador azul. Que se mancha, marcador rojo mancha bastante. Desordenado. ¿Listo? Tamé es desordenado. O también se podría traducir como inhabilitado. Inhabilitado. O sea, que tiene O no apto. Pero tahor significa ordenado, habilitado, ¿cierto? Habilitado. Habilitado u apto. ¿Listo? Que lo ven ahí. Entonces, ¿vale? Para que vamos comprendiendo un poquito esto es lo que quiero decirles. ¿A qué voy con todo esto? Resulta que un animal tahor, un animal tahor, un animal ordenado, habilitado o apto, ¿vale? Era un animal que tenía las características pertinentes para ser sacrificado a Dios en el templo o bien para consumo humano. No tanto como sano, sino que tenga unas características. Voy a dar un ejemplo. Un animal tahor es la oveja o la vaca. ¿Por qué? ¿Qué dice Levítico 11 sobre la oveja? Los animales que se pueden consumir, que tengan la pezuña hendida y que rumien. Listo, la oveja rumia y tiene la pezuña hundida, y la vaca también rumia y tiene la pezuña hundida. Por lo tanto, son las características, me hago entender, son características, ¿vale? Ya vamos a ver el tema de sano, ¿listo? Son las características que tiene como tal. Y voy a dar el ejemplo de una enseñanza que dio el profesor Eric hace mucho tiempo sobre estos conceptos. Hace mucho me viene a la mente eso. Resulta que un animal puede ser tahor, pero hol. ¿Cómo así? Una ovejita, cuando el Señor decía que tenía que ser un animal para sacrificio, tenía que estar en perfectas condiciones, o sea, completo. Perfecto significa completo. Las orejitas bien puestas, no tenía las paticas torcidas, tenía que estar en una excelente condición de características físicas, hablemoslo así.
Pero si una ovejita tenía la oreja torcida, seguía siendo tajor, pero era hol, común. Era algo común. Pero no quiere decir que sea tamé. Porque tamé es el cerdo. Porque las características del cerdo, del camello, del caballo, del pato, de aves de rapiña, son características que Dios determinó en la Torá para decir este animal no es apto ni para sacrificio ni para consumo humano. ¿Me hago entender? O los mariscos, el pulpo, que los camarones, que el tiburón no se puede, que el toyo, porque son peces que no tienen escamas, son lisos, que el bagre, bueno, esa cantidad de peces, ¿cierto? Como tal. Los que tienen escamas, sí. No es que usted lo va a comer con escamas, no. Es que no. Es que, exacto, y no que su contextura física tenga escamas, ¿vale? Y esas son las características. Eso es lo que quiero que me entiendan allí. Las características, ¿vale? Porque un cerdo tiene la pezuña hendida, pero no rumia. Come de todo. Come de todo y no rumia. ¿Listo? Esas son las características. Las características establecidas ¿por quién? Por la santidad que es. ¿Vale? Y resulta que en el primer siglo, o un poquito antes, estas palabras que eran utilizadas en el templo, los judíos o fariseos las empezaron a utilizar para las casas a los gentiles. Entonces a los gentiles les decían hol o les decían tamé, ¿cierto? Por eso la visión que tiene Pedro de Cornelio, ¿cierto? La visión de Cornelio, una visión, porque Pedro ni mató ni comió. La visión del manto, una visión que él tuvo nomás. No, él no mató ni comió, fue una visión, no fue algo real, fue una visión para darle un mensaje espiritual. Dice, no llames hol, común, ni tamé, desordenado, inhabilitado, no apto, a lo que yo ya he hecho, tajor, ordenado, habilitado, apto. Y Dios, nosotros siendo gentiles, nos sacó, éramos tamé, estábamos inhabilitados. En el mundo, ¿cómo estábamos? Desordenados, ¿cierto? Pero el Señor, y éramos, ¿cómo? No, éramos desordenados, no por lo que ni siquiera común. Desordenados, inhabilitados y no aptos para la santidad. Pero el Señor, cuando nos saca y dice que nos da el título de ser hijos de Él, automáticamente nos hace tajor, ordenados, habilitados y aptos. Por eso dice, se pueden acercar al trono de la gracia confiadamente. ¿Vale? Por eso, y eso es importante para que lo vamos a tener en cuenta ahorita algo al final. Porque ordenado, ¿qué es lo que nos ordena a nosotros? La palabra, la Torá. La palabra es un orden. Por eso Dios es un Dios de orden. Literalmente, Dios es un Dios de orden. ¿Vale? Porque literalmente el punto es que nosotros literalmente somos ordenados por Mashiach, ¿vale? Según las características que Él nos ha dado a través de su palabra, de su poder, de su rúa para ser hijos de Él. Es decir, Él nos ha capacitado, nos ha hecho aptos con características divinas, ¿listo? Divinas que nos distinguen de ser hijos de Dios y no de las tinieblas, porque hacemos lo que Él ordena y hacemos lo que es del orden. ¿Y quién es el orden? ¿Quién es Tajor? Pues Hashem, porque de él viene el orden, de él viene la habilidad, de él viene, sí, o sea, de él viene la aptitud, la dirección, todo, de él viene todo, ¿vale? Entonces, saber, conocer espiritualmente que somos hijos adoptivos de Dios, ¿vale? Y que tenemos la esperanza de la vida eterna, trayendo la semejanza de Él cuando se deje ver, es lo que está diciendo ahí el apóstol Juan, asimismo se ordena. Es decir, no se sale del lugar de donde fue puesto y establecido. Se aparta del pecado. Porque ahí va a empezar a hablar de la infracción del pecado. Se aparta del pecado. La persona que es hijo de Dios tiene las características de la fidelidad, el amor, la paz, la bondad, la templanza, los frutos del Ruach. Son las características que nos distinguen de ser hijos del mundo y ser hijos de Dios.
Y esta palabra que está aquí, la Torah, ¿cierto? Es nuestro manual, es nuestro orden, nuestra instrucción, por eso se llama instrucción, la que nos ordena para caminar en ese camino, en esa ruta no conocida. ¿Quién es Yehoshua HaMashiach? Porque ustedes han escuchado que dicen, pregunten por las sendas antiguas. No, ahí no dice senda antigua. Ahí dice, pregunten por la ruta no conocida. La ruta no conocida era Yehoshua HaMashiach. Por eso él es el camino, la verdad y la vida. ¿Vale? Él es el camino. Y en ese camino, que es plano, vamos a tener tropiezos. ¿Pero por qué tropiezos? Por esta carne. Esta carne son los tropiezos. Pero para no tropezar, y eso lo he venido estudiando, estando con Linda, lo he venido estudiando en Proverbios. Siempre dice los proverbios, que son parábolas, proverbios son parábolas. Estén vigilantes ¿a qué? A mi Torah, a mis mandamientos, a mi instrucción. Porque cuando tú estás atento al camino, tú miras de no tropezar. Como hablábamos anoche, si tú estás atento al camino, tú no vas a tropezar. Uy, una roca, te haces al lado de la roca, ¿cierto? Es decir, uy, me llegó una tentación, de ejemplo, de un dardo de fuego del maligno. Uy, ya la distinguí, esto es esto. No, la palabra dice, no harás esto. Entonces yo no lo hago. Empiezo a seguir el manual. No me baso en mi propia sabiduría. Le he dado un ejemplo a mis papás ayer. Si te dice, mire, para llegar a esta finca tienes que meterte por aquí, por acá y por allá. Te puedes encontrar culebras, te puedes encontrar osos. Entonces, si te encuentras una culebra, quédate quieto y espera que pase. No te pongas a torearla, ¿cierto? Si te encuentras un oso, hasta el muerto. Un ejemplo, estoy hablando aquí, ¿cierto? Como las instrucciones que te dan de advertencias, son advertencias. Y te están dando instrucciones. Pero entonces usted va por el camino y entonces usted llegó y se le atravesó una culebra venenosa, una víbora. Entonces usted se cree más sabio que el que le dio la instrucción, que la experiencia, que es la sabiduría, que es Dios, ¿cierto? Que es el experto. Y usted, no, yo a esta culebra le echo un rocazo y ya sale corriendo. Resulta que la culebra era una cobra, una mamba negra. De hecho, una mamba negra que anda a 40 kilómetros por hora. Lo pica y es de 2 metros. Imagínese, usted pone a tener un animal de esos por basarse en su propia sabiduría, por dársela al experto y lo termina picando y matando. Entonces, los tropiezos que tenemos van a venir de las tinieblas, pero por esta carne, ¿vale? Por eso tenemos que esforzarnos y tenemos que estar vigilantes, atentos a la palabra. Si Él dice, no harás esto, no lo haga. Si Él te está advirtiendo, ten cuidado con esto, pues tenga cuidado con eso. Que si usted tiene grabada, que escrita la palabra en Él, por eso Él dice, escribe estos mandamientos, ¿en dónde? En tu mente, en tu corazón, en tu mente. Escribirlos es como tallarlos sobre la tabla de tu mente, es tallarlos que queden grabados. Cosa que se le presentó una situación, hombre, no, ¿cierto? Que no, que no. Que esto, tan, que no robarás y se le presentó la oportunidad, no lo haga, ¿vale? Para que el camino, caminemos derechito por el camino en el que el Señor nos ha colocado, ¿vale? En ese camino. Entonces, las características con las que nos capacitó Él deben ser constantes, porque Dios es un Dios de orden. ¿Listo? Dios nos hizo aptos para Él. Es decir, nos reincorporó para ser parte de su pueblo, así como el ejemplo que le di del indigente, que uno lo trae para que se reincorpore a la sociedad. Es una persona digna de estar entre lo normal, ¿vale? Que lo ayudamos para que se reincorpore en la sociedad civil y que sea apto para ello, ¿vale? Que sea apto, sea una persona cualificada. Listo, Dios nos da cualidades para poder ser llamados hijos de Dios. Aquí guardamos la Torah, guardamos Shabbat, guardamos las fiestas, guardamos las normas levíticas, leemos Levítico, que es importante leer la Torah en Levítico para poder saber cómo se aplica en la actualidad ciertas cosas a nivel espiritual. Los pasos que estamos haciendo aquí son de personas hijas de Él. Estamos dando frutos de Él, que ya no somos no nos airamos, ya no tenemos tanta codicia, no tenemos tanta ambición, somos más pacientes, tratamos de estar en shalom con todo el mundo, no debiéndole nada a nadie en pleitos ni nada, tratamos de aplicar el amor, que es aplicar la Torah a los demás, tratamos de decir la fidelidad siempre, constantemente. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que luchar, y luchar no es, el ejemplo que yo daba era, por ejemplo, tú estás luchando, estás soportando una pared, que te va a caer. Hay 2 formas de luchar. O no, un ejemplo más común. Estoy en el gimnasio, ¿cierto? Y me voy a subir a una máquina que no conozco.
¿vale? Y para eso necesito un instructor, una instrucción. Si yo me pongo de ocioso a utilizar esa máquina sin conocimiento y en mis fuerzas, ¿cierto? Porque yo me creo que puedo hacerlo, me voy a lesionar y me puedo hasta una lesión que me impida volver a utilizar una máquina de esas. Pero si yo soy sabio y busco un instructor y sigo la norma del instructor que me dice, hombre, empiece con 20 kilos, un ejemplo, 30 kilos, ¿vale? Por eso no podemos mirar hacia lo externo, porque vemos gente que, levanta 120, no se compare, no se compare, cada uno va en un proceso distinto, pero lo que voy es lo siguiente, si tú empiezas a luchar en tus fuerzas, te vas a agotar y el muro o la máquina te va a dañar, ¿vale? Pero si tú luchas con el instructor ahí en la que te ayuda a hacer la fuerza, de hecho, para que no te quede tan difícil, o a veces las ayudas que tienen las máquinas para que no te quede tan difícil, así mismo con Dios. Y luchar no es caerme y volverme a levantar, no, eso es pecar. Luchar es resistir, soportar para que no se me caigan y yo caerme. Eso es luchar. Luchar es no dejarte vencer por eso, ¿vale? Porque es que no ha vuelto una palabra, a mí me pasaba personalmente, ahí estoy luchando, o sea, me caigo y me levanto, me caigo, no, eso no es luchar, eso es pecar. Eso es estar en una zona de confort, de hecho. El que reza, bueno, el que peca, reza y empata, como dice el dicho, no. Luchar es soportar. Me vino la tentación de la rabia, mejor me quedo callado y no digo nada. Señor, ayúdame a controlar mis instintos, Padre Celestial. Y ya, lucho para no decir, eso es luchando, estoy absteniéndome. Como dice, contrólense, absténganse y no pequen, dice Pablo. ¿Vale? Eso es luchar. Luchar no dejar caer la pared. Y luchar, si tú te caes, es porque algo está pasando. Estás luchando en tus fuerzas. Cuando luchamos con Dios, cuando ya viene la otra, Dios es como un apoyo. Es un soporte, Dios es un soporte. Es como cuando yo le coloco un soporte a este muro para que no se caiga. Dios es el soporte. Por eso Él dice, ustedes, los que estén cansados y agotados, vengan a mí, lleven mi yugo y los haré descansar, que es ligero y sin carga. Dentro de ese contexto, que significa ese poco de luchas y cargas que nos colocamos nosotros como ser humano. Madre, apartados de mí nada podrán hacer, dice Él. Entonces, nuestras fuerzas va a ser muy, muy, muy difícil. ¿Listo, familia? Dejémoslo hasta allí, porque pues literalmente hasta el versículo 3, y vamos a seguir más, pero la otra semana, para que vamos más despacio, vamos a ver la otra semana, si Dios quiere, como 3 tipos o como una escala, por decirlo así, de pecado, en el sentido de más bien como los diferentes tipos de matices o escalas en las fallas que son inherentes al ser humano, es decir, como los grados de pecado, ¿vale? Que a veces no nos damos cuenta por las malas traducciones. Y es importante saberlo, es importante tener en cuenta que hay 3 palabras que se usan en el hebreo para hablar de pecado, que a todas las traducen igual. Hay una que traduce como pecado, otra como iniquidad y otra como rebelión. Pero ¿qué significa eso dentro de la palabra? Para no adelantarnos ni extendernos más, que ya es el tiempo correcto, dejémoslo para la próxima, que ese ya vendría siendo el versículo 4, porque este versículo 3 que acabamos de leer nos está diciendo que, sin embargo, o sea, podemos tener estas características que Dios nos ha dado, con que Dios nos ha dotado, se pueden ver afectadas por un factor común. ¿Cuál es ese factor común? El pecado. Por eso dice que el que sabe, el que distingue y tiene estas cosas, es decir, el que le ha sido revelada y le ha sido dada la esperanza de la resurrección, se aparta del pecado, se purifica así, o sea, se ordena, ¿vale? Se mantiene habilitado, apto, tal cual, para poder tener ingreso totalmente. Y el Señor, su rúa, su poder santo, es el que nos ayuda a mantenernos en ese orden, ¿vale? Pero, ojo, la otra semana que vemos lo del pecado, vamos a ver que incluso como hijos de Dios nosotros podemos caer en un grado de pecado hasta de rebelión. Pero tenemos algo que no tiene el mundo, la gracia, que podemos volver a él, ¿cierto? El mundo permanece en el pecado de muerte. Nosotros, aunque caigamos en el pecado de muerte, tenemos esa oportunidad de pedir perdón y volvernos a regresar a él, como le pasó a David, que mató y adulteró. Sin embargo, el Señor le dio la oportunidad de volver a él. Esa es la diferencia tan grande. Pero lo dejamos para la próxima semana. Vale, familia, eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido bendición y que el Señor haya hablado bastante en este momento.
Les mando un abrazo. Shabbat shalom a Topaqueo que escribieron algo. Ah, bueno, amén, no, un amén, ya. Entonces ya está bien, amén. Que sea el Señor siempre haciendo su palabra en nosotros, ¿vale? Así que familia, le mando un abrazo, Dios los bendiga. Gracias por todo, el Señor les bendiga. Amén, igualmente.